No es ninguna casualidad que la crisis con Corea del Norte parezca encaminarse diplomáticamente al mismo tiempo que el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán vuelva a ocupar el foco de los asuntos mundiales. En ambos casos, las armas nucleares, reales o presuntas, son definitorias del giro de cada caso. Con la presidencia de Donald Trump, Tel Aviv parece haber encontrado su ventana de oportunidad para cumplir los objetivos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no pudo concretar durante la administración Obama. Romper el acuerdo multilateral sobre el programa nuclear iraní y eventualmente lograr que Estados Unidos encabece un ataque militar a la República Islámica, su principal enemigo regional. El lunes 30 de abril, Netanyahu brindó un mensaje desde la sede del Ministerio de Defensa de Israel, sin escatimar recursos teatrales, afirmando que Irán engañó al mundo, violando los términos del acuerdo nuclear. Netanyahu presentó lo que calificó como un plan iraní para obtener armas nucleares, contenido en medio de toneladas de documentos que habrían estado almacenados en un depósito secreto en Teherán y que los servicios de inteligencia israelíes habrían descubierto, incautado y logrado sacar de Irán. First, Iran lied about never having a nuclear weapons program. 100,000 secret files prove that they lied. Second, even after the deal, Iran continued to preserve and expand its nuclear weapons know-how for future use. Why would a terrorist regime hide and meticulously catalog its secret nuclear files if not to use them at a later date? La existencia de ese programa denominado Ahmad y desactivado en 2003, año en que Irán aceptó firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, dista de ser la novedad que presentó Netanyahu y es conocido por la Agencia Internacional de Energía Atómica, al menos desde 2005. Tras la denuncia israelí, la misma Agencia Atómica de las Naciones Unidas dijo que desde 2009 no hay indicios creíbles de que Irán esté buscando armas nucleares y reiteró que Teherán cumple rigurosamente los términos del acuerdo con el respaldo de inspecciones permanentes aprobadas tanto por funcionarios europeos como estadounidenses. The IAEA has released 10 reports certifying that Iran has fully complied with its commitments. We have mechanisms in place to address eventual concerns. But again, I have not seen from Prime Minister Netanyahu arguments for the moment on non-compliance, meaning violation from the Iran of its nuclear commitments under the nuclear deal. Pero Netanyahu sabe que no se trata de razones y evidencias, sino de forzar una decisión política de Trump que ya puso el 12 de mayo como plazo para salir del acuerdo, pese a la resistencia de sus aliados europeos. Let me make it absolutely clear once and for all. We will neither outsource our security, nor will we renegotiate or add on to a deal we have already implemented in good faith. In the coming days, the United States will have to decide whether to finally abide by its obligations. Es notorio que hay una estrecha coordinación entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos para construir el caso contra Irán. Las señales son varias e inquietantes. A principios de abril se registró un ataque a la base aérea siria conocida como T4, cerca de Homs, desde la que operarían drones iraníes. Siria y Rusia acusaron del golpe a Israel. El lunes 23 de abril, el jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses y responsable de las tropas en Siria realizó una visita inesperada a Israel, donde se reunió con funcionarios de defensa. El fin de semana previo al mensaje del primer ministro israelí, el exdirector de la CIA y nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, estuvo en Tel Aviv. Esa misma noche se registraron importantes temblores de tierra consistentes con ataques de misiles rompebúnkers en bases del ejército sirio en Hama y Alepo. Se cree que los blancos eran depósitos subterráneos de misiles de origen iraní a cargo de milicianos de Hezbollah. Significativamente, ni Israel, el probable atacante, se atribuyó la operación. Tampoco Irán, Siria o Rusia acusaron a ese país ni a ningún otro, posiblemente para no verse obligados a responder y entrar de inmediato en una confrontación con Israel. Pero el riesgo de un conflicto bélico directo entre Irán e Israel
aumentó de forma exponencial en los últimos días, como advirtió el 1 de mayo un artículo del diario británico The Guardian. En esta misma línea, el lunes de esta semana, el Knesset, el Parlamento israelí, aprobó a pedido de Netanyahu una ley que habilita al primer ministro a declarar la guerra en situaciones extremas, con la sola consulta a su gabinete de seguridad. Sí, como todo lo indica, Estados Unidos, desoyendo a Europa, quiebra el acuerdo con Irán y reinstaura sanciones económicas. La República Islámica, como ya anunció, responderá retomando el enriquecimiento de uranio en toda su capacidad y eventualmente retirándose del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero esta vez, Washington no obtendrá el anterior consenso internacional y profundizará su aislamiento. If you say that Iran can't have a nuclear weapons program and that any nuclear weapons program could be the cause of a war, and then you walk away from the deal that's preventing them from having a nuclear weapons program, you certainly have to be a little bit concerned that it could potentially lead to war. Como señaló el analista Patrick Kerburn, un Estados Unidos sin opciones diplomáticas para lidiar con Irán y con Trump, aconsejado por los halcones conservadores Mike Pompeo y John Bolton, se verá cada vez más tentado a recurrir a la opción militar, que es precisamente el escenario que parece estar buscando Israel. Le dijimos que íbamos a analizar este tema con un invitado especial y está con nosotros una vez más Ezequiel Coppel. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal, Linda? Gracias por estar acá. Ezequiel es periodista, analista internacional, especialista en esa región precisamente de la que estamos hablando. Hablábamos del 12 de mayo. ¿Se sale Estados Unidos del acuerdo el 12 de mayo? ¿Qué pensás? Todo apunta a que sí. Por sí uno puede ver las declaraciones del presidente estadounidense con respecto a Qatar, después de que durante meses lo estuvo como apaleando de alguna manera, es como que está buscando hacer una nueva coalición. Es como una mirada más tierna hacia el Consejo de Cooperación del Golfo, de alguna manera de armar un polo que trate de enfrentar a Irán. O sea, entonces vos pensás que se sale. Si se sale Estados Unidos, directamente podemos pensar también entonces en este riesgo de enfrentamiento entre Israel e Irán como algo cada vez más certero. Sí, yo creo que claramente lo que puede de alguna manera o tirar para adelante o no llegar a que el enfrentamiento entre Irán y Israel sea rápido y sea violento es Rusia. Y Rusia en este momento en Siria está tanto en el asiento del conductor como del acompañante. Y no parece tan decidido a hacer que estos dos polos no se enfrenten entre ellos. La verdad que la situación de Rusia no es cómoda, la situación de Estados Unidos es mucho menos cómoda y tiene mucho menos intención de participar, pero Rusia... La verdad que Rusia, si no se mete, va a terminar siendo llevado por los acontecimientos. La verdad que Rusia necesita la cooperación de Israel para pelear contra los rebeldes sirios, porque usa el espacio aéreo sirio, y a la vez Rusia le da como una salvoconducto a Israel para que ataque no a las fuerzas de Assad directamente, sino a los aliados de Assad. La verdad que se encuentra entre la espada y la pared, digamos, entre la espada israelí y la pared iraní. Digamos que es la clave para que no llegue a una confrontación directa, pero no creo que esté tan decidido en este momento de actuar. Daría la sensación de que por momentos están como evitando llegar a ese enfrentamiento, lo dice también el informe, en momentos donde por un lado se denuncian algunas actuaciones de Israel, pero no se denuncia con la vehemencia con la que uno diría, bueno, casus belli, acá, por esto, ahora nosotros respondemos. De lo que estuviste viendo, ¿qué está pasando en Irán en relación con esto? Irán es muy interesante que los dos ataques que hizo Israel en abril, tanto en el 9 como en el 29, en el 9 la reacción fue mucho más violenta, vamos a responder contra Israel en el momento que nosotros creamos indicado. La del 29 fue diferente, apuntaron a Estados Unidos. Es decir, como que levanta la retórica, como que aprieto pero no quiebro. Es decir, quebrar pone en juego la presencia iraní en Siria y a la vez pone en juego la continuidad de Assad en el gobierno. Es decir, nosotros queremos avanzar, hay 17 bases iraníes en suelo sirio. Para entender un poco la problemática y para ver la preocupación de Israel, que es entendible, imaginemos que haya 17 bases israelíes en el Kurdistán iraquí. ¿Qué haría Irán? Se volvería loco. Es más, en la última elección del referéndum de los kurdos en el Kurdistán, lo que usaban los chiitas iraquíes para hablar en contra del referéndum decían una falsa presencia israelí en las bases del Kurdistán iraquí. Es decir,
Israel no puede permitir que haya 17 bases enfrente de sus fronteras, tampoco. También sabe que si ataca directamente a Irán, Irán va a activar a su aliado regional o a su arma en idioma árabe, que es el Hezbollah, y tiene que cerrar parte de Israel. Sí. Es, digamos, lo haría si el precio sería justo, si ganaría por lo menos 10 años de tranquilidad como ganó en el norte del Líbano después de la Segunda Guerra del Líbano. Sí, lo que pasa que al mismo tiempo, y ahora ya te consultan mis compañeros, lo que pasa que al mismo tiempo sale una ley que le permite, el Parlamento aprueba una ley que le permite a Netanyahu simplemente consultar con su gabinete si inicia una guerra. Es Sí. algo, ¿no? Sí, es una retórica, es parte de la retórica. Digamos que la verdad que la ley israelí no estaba muy clara de a quién había que consultar o no para atacar. Digamos que siempre se consultó lo que es el gabinete de guerra, que es el ministro de Finanzas, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, etcétera. Uno tendría que ser muy loco para iniciar una guerra sin consultar a tu ministro de Defensa y tu ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Digamos que es más parte de una retórica de amenazas. Es también lo que hace Netanyahu todo el tiempo con Rusia, de alguna manera. Es muy interesante que la última presentación de Netanyahu sobre el acuerdo nuclear, lo primero que dijo en un tuit fue: acabo de hablar con Putin. Claro. Es decir, para mí lo que dice es que la clave es Rusia. El problema es que Rusia no está tan decidido a actuar, y si actúa nunca va a poder conformar a las dos partes. Tiene algunos problemas económicos Rusia también. Sí. José. Sí, Ezequiel, supongamos que efectivamente Estados Unidos denuncia el tratado y se sale del tratado. No metiste en tu análisis en ningún momento a Europa, supongo que Alemania, que forman parte del tratado, supongo que porque son irrelevantes, digamos. O porque No son importantes. La verdad que tenés razón, no conté ni a Alemania ni a Francia. Claro, la verdad que Europa tiene otras maneras, puede continuar el tratado, digamos, de alguna manera. O puede de alguna manera protegerlo, o ponerle un escudo protector. Tratar de salvarlo, digamos. Salvarlo, poner un escudo protector, dejando algún vericueto para que Estados Unidos pueda volver a entrar. El problema es que si Estados Unidos sale del acuerdo, el acuerdo queda casi obsoleto, porque ninguna empresa va a invertir en Irán si están las sanciones estadounidenses. Ahora, y la otra pregunta que te quería formular era, desde el punto de vista de la estrategia iraní, si Estados Unidos sale del acuerdo, ¿qué podría pasar con la política iraní? Es decir, retoman el programa nuclear, lo aceleran, tienen margen para eso, tienen recursos técnicos, económicos para eso. ¿Cómo influye en la política interna iraní entre moderados, conservadores? Es muy interesante la pregunta. Sí. Es una guerra de nervios también. Digamos que el gobierno moderado de Rouhani, este es su casito de batalla. El acuerdo nuclear es que va a mejorar la economía. La economía no puede mejorar de un día al otro, ni tampoco las inversiones son tan grandes porque está la amenaza estadounidense. Los conservadores están divididos. Algunos dicen hasta salir del tratado de proliferación nuclear directamente. Y otros dicen esperar un momento, esperar que lo que haga Estados Unidos. A ver, los conservadores siempre, históricamente de la línea de Khomeini, siempre han jugado a dos puntas. Es decir, para mí es muy interesante pensar lo que pasó cuando se tomó la embajada estadounidense, donde Khomeini mandó a su canciller a romper la toma y a la vez le dijo a los estudiantes que continúen. La verdad que es, a los conservadores les gustaría que Estados Unidos lo cancele, de alguna manera, diciendo nosotros les avisamos, pero también está la economía iraní. Y Irán no solamente tiene problemas económicos, tiene el 90% de su territorio está teniendo una sequía que no pasa de hace siglos. Igualmente en 2015 cuando se firmó no llovieron las inversiones como se pensaba que iba a ocurrir, y la verdad es que aquellos países que tienen armas nucleares o el know-how al menos lo mantienen como herramientas de disuasión, justamente para la negociación. Es decir, a Irán la verdad es que no le conviene ni siquiera responder en este momento. No, la verdad que no es el momento, y a la vez yo creo que si por ejemplo, la amenaza del 9 de abril, de que vamos a responder de nosotros queramos en el momento indicado. En el 2012 Irán respondió a ataques israelíes, pero respondió en misiones diplomáticas en el exterior. La verdad que si responde directamente, por ejemplo, imaginemos este escenario, llama a su aliado, a su mano en idioma árabe, que es el Hezbollah, para que responda en el norte israelí. Es decir, Israel va a atacar rápidamente las bases iraníes en Siria. Le va a sacar también lo que es el apoyo terrestre al régimen de Assad. Es un juego de nervios. Bueno, pero ahí también tenés que jugar con el régimen de Assad, que está auspiciado por Irán. Y Rusia. Yo creo que lo que Rusia está esperando es que Assad, su dominio de Siria sea todavía más fuerte para después empezar a presionar a los dos lados. La verdad que contentar a los dos es muy difícil. Hay que tratar de llegar a un arreglo donde Israel aguante la presencia iraní hasta que Assad se consolide en el poder y que después se comprometa a irse. Está bien.
eso es contentar a muchos actores y ponerlos a todos en línea. Es muy difícil, la verdad. Ahora, esta semana, al mismo tiempo, el gobierno israelí recibió una mano impensada por parte de Mahmoud Abbas con unas declaraciones al principio de semana, donde después se disculpó, pero con unas infelices declaraciones en relación al Holocausto, diciendo algo así como que el nazismo, digamos, el origen no había estado en la cuestión religiosa de los judíos, sino más bien en su función social, en la usura y en la banca. Muy infeliz, completamente antisemita, muy desgraciada. No es la primera vez que Mahmoud Abbas dice esto. Finalmente también después se desdice y dice que nunca hubo algo tan tremendo. ¿Cómo llega eso y cómo pensás que influye, cuánto puede ayudar en este momento al gobierno israelí una declaración así? Yo no creo que cambie mucho. Yo creo que el papel de Abbas ahora actualmente es casi irrelevante. Es verdad, no tiene ni lo que es el apoyo electoral o el certificado electoral para seguir gobernando a los palestinos. La calle palestina está muy dividida. Yo cuando he visitado los campos de refugiados palestinos, la verdad que el apoyo es prácticamente inexistente. La verdad que me parece que fue un mensaje para dentro de la calle palestina. Y todo esto viene en un tipo de contexto donde el 14 de mayo Trump se cree que va a mover la embajada a Jerusalén, la embajada estadounidense a Jerusalén, y el 15 de mayo es el punto álgido de las protestas palestinas en Gaza, porque se cumple las protestas, es el se día... cumplen 2 aniversarios. 2 aniversarios. Es la conmemoración de la Nakba, lo que los palestinos creen que es la tragedia palestina después del evento del Estado de Israel. Claro. Para mí es un mensaje hacia los palestinos para levantar lo que es su presencia en la calle palestina. La verdad que es muy poco feliz, y la verdad que para decir una cosa y disculparte el otro día, la verdad que no veo a dónde Bueno, apunta. poco feliz también fue el acuerdo del Cairo, en el cual se unificaron y casi matan al primer ministro palestino en la primera visita en 5 meses a Gaza. Sí, para mí es un acuerdo que nació para fallar, es decir, pedirle a Hamas que deje sus armas y se las dé a la OLP, es decir, como que ustedes no existan más. Es muy parecido a lo que quiso hacer muchas veces la oposición libanesa con el Hezbollah. Ahora, que el Hezbollah pierde las armas, pierde su poder realmente. El poder que tiene de votos tiene alguno, pero realmente el poder que tiene el Hezbollah es el boicot a cualquier acción libanesa, del gobierno libanesa, que ellos no acuerden. Recordemos 2006, 2007, cuando toman parte del Líbano, es decir, parte de Beirut. Te agradecemos mucho por haber estado por con invitarme. nosotros, Ezequiel. Nos estamos yendo a un nuevo corte. Estamos hasta las 2 de la tarde. Ya volvemos, ¿eh?